Saludos y bienvenidos un día más. Estamos en nuestro espacio en medicina bucal, en odontología. Para ello, pues como siempre, tenemos a nuestro catedrático en medicina bucal, el doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muy buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Pues seguimos con nuestro tema en enfermedades de la boca y quería decirle a nuestra audiencia que nos está viendo que hoy tenemos un capítulo muy bonito que abarcar. Se trata del beso en tema odontológico, es decir, el beso y la odontología. Para ello pues abarcaremos lo que es el beso, las funciones que tiene, las enfermedades que se pueden contraer con el beso, que siempre está bien que hablemos de ello, los inconvenientes, pero sobre todo los beneficios, que es lo que nos interesa, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente. Para ello tenemos un libro, me imagino que habrás hecho uso de un libro que usted tiene, un capitulito que habla sobre la boca. Lo podemos enseñar a nuestros telespectadores para que le echen un vistacito. Sí. Y nada, de ese libro sale en nuestro capítulo de hoy. Bueno, estará más extendido que ahí seguramente, porque el libro es de 2004 o 2006, sí, si no me equivoco, 2004. 2004, sí. Y nada, pues nuestro doctor se ha actualizado y ya saben que él nos trae siempre los mejores temas. Sí, este libro se llama Besos, precisamente, y lo publicó, en realidad fue concebido para los especialistas, para los dentistas, estomatólogos, médicos, y fue publicado por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y subvencionado por él. Y aquí pues es uno de los 20 y tantos libros que efectivamente donde hemos colaborado. Hay un capítulo mío en este libro muy interesante, pero bueno, hemos actualizado el tema. Yo creo que yo te acabo de decir que íbamos a empezar precisamente por donde terminamos casi siempre, por el famoso... Pues nuestro final, nuestro famoso eslogan. La frase que hemos acuñado dice, bueno, si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces. En realidad, cuando decimos dulces, lo que queremos decir es sanos, más sanos. Tus besos serán más sanos si tu boca está limpia. Pues por aquí quería empezar. Realmente, Miriam, el beso lo recibimos nada más nacer. Necesitamos besos desde que nacemos. Parece que, y lo necesitamos, luego veremos, por varias razones, entre ellas porque parece que los besos, las caricias, ayudan a la maduración emocional del niño. Es muy importante. Los besos se prodigan, se dan en todas las culturas, en el 90% de las culturas, y viene de una palabra latina que significa contactar o apretar los labios. Eso significa besar. Es el primer contacto físico con una persona realmente. Bueno, de los primeros contactos físicos es el beso, por lo tanto tenemos que a lo mejor a la gente le sorprende, pero es materia odontológica el beso. Bueno, sí, la verdad es que en un beso pues intervienen, ahora lo veremos, varios elementos. En los labios hay un intercambio de saliva, la lengua también, y es decir, bueno, en la boca hay bacterias, ahora lo veremos. Yo creo que es interesante. Sí, a mí me ha gustado mucho revisar este tema y actualizarlo. Yo creo que es muy interesante, muy bonito. ¿Existen tipos de beso, por ejemplo? Sí, fíjate. Te iba a comentar previamente que el 90% de las culturas utilizan el beso. Y bueno, pues aquellos que no utilizan el beso como forma de contacto amable, pues utilizan otro tipo de contacto piel a piel. Es decir, que el contacto piel a piel es necesario para muchas cosas, entre ellas para la maduración emocional de un niño. Es decir, es malo que a un niño se le muera la madre nada más nacer, porque necesita vamos a tener problemas. Esos besos son necesarios para la maduración. Y efectivamente hay distintos tipos de besos. Hay libros que clasifican los besos en 15 tipos o en 30 tipos distintos. No, nosotros vamos a dividirlos en 2 tipos nada más. Es el beso familiar, el beso familiar pues que se da a una persona querida como muestra de afecto, de cariño o de amistad simplemente. Puede ser una forma de saludo.
Nosotros aquí en España, vamos, lo tenemos por cosa bien sabida, que es nuestra forma de saludo. Aquí en España pues son 2 besos, uno en cada mejilla, la forma de saludo. Pues en Argentina es un solo beso en una mejilla. Bueno, hay costumbres locales. Y luego, además del beso familiar, tenemos el beso íntimo. El beso íntimo, pues que ya tiene otras connotaciones, pues tiene que ver con el deseo, con la pasión amorosa. La pasión, el sentimiento. Y es interesante. Y ahí hay un intercambio de fluidos, que yo me imagino que será la diferencia. Claro, efectivamente. Hay intercambio de fluidos porque hay contacto entre mucosa y mucosa. Vamos a ver ahora, a recordar un poco la estructura del labio y de la boca, para saber qué es lo que estamos haciendo. Es muy interesante. Creo que va a ser muy del interés de... Yo creo que en sus casas seguramente estén pensando, uy, qué tema más interesante, después de tantas semanas que nosotros, pues hoy está claro que hay que hablar de enfermedades porque las hay, por lo tanto hay que tratarlas, pero bueno, siempre nos gusta darle esa vidilla de pues un tema más fuerte, un tema más sano, un tema más light, y este podría ser pues ese tema light que nos gusta a todos disfrutar en nuestra casa, que estamos viendo pues cómo se besa, cómo no se besa, qué es lo que aporta un beso, qué es lo que no aporta. Creo que en su casa lo van a disfrutar este tema, así es que nosotros lo vamos a hacer lo más agradable posible para que en sus casas puedan sentarse, tranquilizarse y disfrutar de nuestro tema de hoy. Sí. Si te parece, vamos a hablar un poco de fisiología, de anatomía, a ver qué partes entran en contacto cuando besamos. Bueno, hemos dicho que en el beso familiar no hay contacto de mucosas, pero sí puede haber contacto de saliva. Es decir, los niños, por ejemplo, pequeños juegan, se besuquean. Es decir, hay contacto de saliva, que es bueno porque hay un intercambio bacteriano que hace que el sistema inmunológico del niño madure mejor. O sea que es bueno este tipo de contactos por muchas razones. Es bueno, ¿no? El beso es un modo de comunicación no verbal necesario por un montón de cosas físicas y emocionales. Y emocionales. Sí. Y yo empezaría por hablar que para dar un beso, por definición, pues hay que hacer que nuestros labios contacten con la piel de otra persona o con el labio de la pareja que tenemos delante. Entonces, recordar un poco aquello que otras veces ya hemos comentado, la estructura de un labio. Un labio, aquí tenemos una maqueta, que hemos visto en otras ocasiones, donde vemos un corte sagital de un individuo, de la cabeza de un individuo, y podemos ver efectivamente cómo el labio conforma la pared anterior de la boca. Si vemos, nos damos cuenta de que tanto el labio superior como el inferior tienen un armazón central. Eso rojo que ven ahí en el labio es el músculo orbicular. El músculo orbicular conforma el armazón principal del labio. Y al moverse, no solo él, sino que alrededor tenemos 20 músculos más que mueven, que no son pocos, que mueven el labio y le dan expresión a esa cara, pues lo que hacemos es efectivamente mostrar nuestras emociones. Cuando miras una cara, lo que te llama la atención son las estructuras que se mueven, como por ejemplo los ojos o los labios. La vista se te va a los ojos de esa persona porque se mueven y a los labios también. Sí. Y los labios se mueven, ya digo, por esos 20 músculos distintos que hacen que las expresiones del labio sean tan ricas. La tristeza, la alegría, matices en la expresión de esos labios hacen que haya una diversidad enorme de posibilidades de expresión. Bueno, pues delante del músculo orbicular, por fuera, hacia la parte de fuera, vamos a tener la piel. Y hacia el interior de la boca lo que vamos a tener es la mucosa. Que está humedecida por el fluido oral, el fluido bucal. Dentro de la boca hay un fluido. Bien, entre la piel y la mucosa hay un borde rojo, que es el rojo de los labios, el que te pintas o te proteges con el lápiz labial. Ese rojo de los labios
es una mucosa, no es mucosa y no es piel, es intermedio, no tiene folículos pilosos, no tiene glándulas salivales, pero sí tiene cantidad de nervios. Terminaciones nerviosas, que son los que le dan ese color. Exacto. Bueno, el color es porque está muy vascularizado, tiene muchas capilares arteriales y venas, entonces por eso le da el color, ese color rojo. Bueno, y tiene más capacidad sensitiva que cualquier otra. Exacto, y esto es importante porque en el beso una de las características que tiene es captar esa sensibilidad. Bien, hay otros elementos que intervienen en un beso, repito, la saliva. La saliva es interesante entender que es un medio húmedo. No solamente de saliva se compone el fluido oral, también hay otro elemento muy importante que es el producto de las glándulas sebáceas, que hay glándulas sebáceas dentro de la boca y que tienen un papel muy importante en el beso, como vamos a ver ahora. Y luego, pues sí decir que ese fluido oral contiene bacterias. Es importante que lo sepamos, tiene una temperatura determinada, son 37 grados y medio el interior de la mucosa oral, que también sirve para temperar el beso, es decir, un beso se caracteriza, no es lo mismo besar la piel, que tiene una temperatura más baja, que un labio, que unos labios de una persona, porque la temperatura es más elevada. Y luego decir que la saliva, en el medio oral hay bacterias, hay microorganismos. Que tenemos, pues hasta se han podido contar hasta 500 especies distintas en las bocas. En una boca sana, una boca limpia, pues a lo mejor no tenemos más de 30 o 40 especies. De ahí lo importante de mantener esa boca en equilibrio. Exacto, en equilibrio, porque estos microorganismos, bacterias, algún virus también tenemos, hongos, viven en un ecosistema perfecto, o sea, están ahí por algo, para defendernos, para que no colonicen bacterias patógenas, existen por algo, tienen una razón de ser. Y en una boca limpia pues no hay ningún problema, el equilibrio se mantiene, hay un ecosistema perfecto y conviven con nosotros. En un mililitro, en un centímetro cúbico de saliva, pues podemos contar hasta entre 10.000 y 10 millones de unidades de microorganismos, depende de si la boca está más o menos limpia. Pero, repito, no hay ningún problema con estos microorganismos dentro de una boca, y tampoco dando un beso, si esa boca está limpia y, como ahora veremos, está bien cuidada y pues no hay caries, no hay periodontitis, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de esta parte, si te parece. Sí, podemos ir a la función, lo que es la función que cumple el beso. Exacto. Es decir, ¿qué función tiene Sí. pues dentro, ya no solamente dentro de la intimidad, sino incluso en el ámbito social, me imagino? Claro, sí. El beso social o el beso familiar tiene esa función. Es un medio de comunicación no verbal y como muestra de afecto, de cariño. Es el beso que le das a tu hijo, a tu madre, a tu hermano. Tiene una función social evidente, es decir, la boca, una vez más, tenemos que entenderla así, pues tiene distintas funciones y entre ellas pues está el de conservación de la especie, nos sirve para comer, para succionar, los labios son muy importantes en este sentido, y luego pues para el mantenimiento de la especie. El beso íntimo pues tiene mucho que ver gran parte de las veces en el mantenimiento de la especie, pues es el primer contacto que una pareja va a tener antes de pasar a tener relaciones sexuales, por ejemplo. Lo habitual es eso. Puede ser, pues, un método para descartar posibles relaciones sexuales, es decir, este no, este sí. Miriam, es curioso y te voy a explicar por qué. Es muy interesante. Cuando se da un beso íntimo, que es de lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente, pues estás dando más información a tu pareja que si le enseñaras el carnet de identidad. Es curioso, muy porque curioso. Estás dando una información acerca de tus niveles hormonales.
¿Por qué? Pues a través de esa producción, de esa secreción de las glándulas sebáceas. Resulta que las glándulas sebáceas que hay en la boca se regulan por factores hormonales. En el hombre por la testosterona y en la mujer también por factores hormonales que son andrógenos que produce el ovario. Por lo tanto, en un beso se da una información bioquímica a la persona que tengas delante. Tú no te vas a dar cuenta, pero tus sistemas internos sí. Es decir, tan es así, tanta información estás dando con un beso íntimo que una mujer puede llegar a descartar una pareja por un primer beso, porque conoce si a ella le va bien esa persona para poder procrear, tener futuros hijos con ella o no. A lo mejor con esa persona no, con otra sí. Y es cuestión de buscar aquella pareja que a ti te vaya. Y el beso posee una cantidad de información tan relevante, tan importante, que es fundamental en este sentido. Ahí me viene, quiero hacer un pequeño apunte, que con los tiempos que corren y tantas redes sociales, que la gente se enamora por el ordenador, se enamora por el Facebook, por el Messenger, pues mira, te puedes enamorar muchísimo, pero si no le das un beso no puedes saber realmente si es para ti o no, ¿verdad? Exacto. Efectivamente. Y no queda aquí la cosa. El beso es fundamental porque hay un intercambio de fluidos, y si hay un intercambio de fluidos hay un intercambio bacteriano. Bueno, pues en los niños también, cuando se besan, se tocan, pues hay intercambio también de saliva, ¿no? Y por lo tanto de bacterias. Y para que madure el sistema inmunológico es necesario esta comunicación bacteriana. Se ha especulado incluso con que hay un virus, el citomegalovirus, que asienta en las glándulas salivales. Pues se ha pensado que tal vez se puede producir una inmunización en una mujer que besa a un hombre o a varios hombres a través de la saliva, a través del beso. Lo cual quiere decir que si esta mujer está inmunizada, pues cuando se quede embarazada no va a contraer este virus, que además es teratogénico, es decir, produce malformaciones en el feto. Tiene en general decir que la transmisión, el intercambio de bacterias entre bocas sanas es bueno, ayuda a madurar el sistema inmunológico. Y esto son cosas positivas: sistema inmunológico, intercambio de información para la posible procreación. ¿Podrían futura. reaccionar nuestro sistema o nuestras bacterias o antibacterias o el sistema inmunológico de lo que es la saliva o algo así? ¿Podría actuar de forma, como si fuese actuando ante una vacuna? Claro, sí, efectivamente, creas anticuerpos gracias. Es una especie de vacunación natural, este contacto. Exacto. Entonces es positivo, estos son factores positivos. Y luego cuando das un beso íntimo, no solamente captas a nivel bioquímico una serie te das cuenta inconscientemente, por supuesto, de una serie de cosas, sino es que además, emocionalmente es bueno, es decir, hay un acercamiento entre personas que todos necesitamos besos y todos necesitamos caricias, porque el beso es como una especie de bálsamo que compensa, que cura heridas, que hace cicatrizar. Muchísimas enfermedades están producidas de forma psicológica, digamos, y de la misma forma que se producen psicológicamente, también hay que decir que se pueden curar psicológicamente. Es decir, mediante, no de forma física, ni mediante una medicación. Lo hemos hablado muchas veces en otros capítulos, que las funciones psicológicas son muy importantes a la hora de curar una enfermedad, por ejemplo. Igual que son importantes a la hora de producirla, también son importantes a la hora de curarla. Pues el beso es una de esas características más. Sí, pero ahora hay que hablar de los inconvenientes. De los inconvenientes. Porque ya hemos dicho que tiene muchos beneficios, sí, pero también hay que saber que tiene unos inconvenientes. Unos inconvenientes que no parten de esa forma psicológica, sino que parten de la forma física, es decir, de no tener en equilibrio tu boca, me imagino. Efectivamente, efectivamente.
Los beneficios siempre van a ser mayores que los inconvenientes. Inconvenientes no van a haber, repito, si la boca está sana, si no hay caries porque has ido a tu dentista a una revisión habitual y te las ha curado, si tienes una periodontitis, las enfermedades de la encía, pues, y te la tratas, no tienes por qué contagiar a nadie. Y si además tienes una boca limpia y una boca sana, tu aliento va a ser mejor. Para la persona que recibe o da un beso es muy desagradable encontrarse con un aliento negativo por parte de la pareja. Esto puede estropear absolutamente un beso. Y en cuanto a aspectos que podríamos llamar negativos, entre comillas, pues es cuando una boca está enferma, pues efectivamente puede transmitir a través de la saliva bacterias. Por ejemplo, pongamos, y hemos hablado muchas veces del tema de las enfermedades de la encía, las gingivitis, las periodontitis. Bien, pues hay una serie de elementos patógenos que en principio son bacterias que están de forma natural dentro de la boca, pero que en ciertas condiciones de falta de higiene, de encías hinchadas, inflamadas, pues se convierten en patógenos. Y está demostrado que sí que puede haber una transmisión de microorganismos patógenos de una boca a otra. Pero esto exige, primero, que la boca esté enferma y segundo, que hayan contactos reiterados, es decir, que con un solo beso no va a ser muy difícil que haya una transmisión bacteriana de una boca a otra. Pero sí puede transmitir enfermedades. Sí, entre matrimonios, por ejemplo, pues con el beso reiterado, si una periodontitis, si es verdad que hay bacterias que se han podido detectar en la boca del otro, de la persona que no estaba enferma, al cabo del tiempo. Lo que no está demostrado es que produzcan patología, es decir, mi pareja tiene una periodontitis, como se ha dicho algunas veces, mi pareja tiene una periodontitis y yo tengo una periodontitis por culpa de mi pareja. Pues no es verdad, no es cierto. Esto no está demostrado. Sí que se ha demostrado la presencia de bacterias patógenas en la boca de la pareja. Pero no que se haya desarrollado la enfermedad. Pero no que se haya desarrollado la enfermedad. Esto hay que tenerlo muy claro. Y luego, evidentemente... Y en cuanto a enfermedades más graves como pueda ser el SIDA, como pueda ser el VPH, sí, o que son enfermedades ya más graves, ya por ejemplo el VPH sabemos que produce, que es el papiloma humano, el que produce el cáncer de útero y demás, ¿todas esas enfermedades también pueden ser transmitidas? Pues vamos a ver, en principio sí que puede haber una transmisión de un virus. Por ejemplo, enfermedades como la rabia. La rabia la produce un virus. Las paperas, por ejemplo, también es otra enfermedad. Pues también es otra enfermedad producida por virus. Hay determinadas enfermedades que si están activas sí que pueden transmitirse de un sujeto a otro, pero tiene que haber enfermedad para que haya transmisión. En cuanto al virus del SIDA, yo creo casualmente acabamos de pasar el Día Mundial del SIDA. Exacto. Y viene muy bien tratarlo. Sí, además hay buenas noticias, es que la pandemia, al menos en el medio occidental, está bajando. Está bajando. Son buenas noticias. Y un día hablaremos expresamente de esta enfermedad, del SIDA, pues para quitarle hierro. Yo creo que sí merece un capítulo. Pero sí decir que aunque es verdad que se puede encontrar el virus del SIDA en la saliva de una persona enferma, tiene que estar infectada, también es cierto que la saliva tiene unas proteínas que inactivan el virus. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda transmitir, por no decir imposible, que a través de un beso se pueda transmitir el SIDA. Prácticamente es imposible, a no ser que la boca del receptor, la boca de la persona que no está enferma, tenga llagas, grietas o haya una comunicación. Tiene que haber una comunicación directa con la sangre. Sangre, exacto. O saliva-sangre, fluido. La saliva es un fluido, pues la sangre también es un fluido, pero tienen que haber heridas abiertas. No, prácticamente es imposible que un beso pueda transmitir el SIDA, porque además hay una proteína producida por la glándula salival, por la saliva de la glándula submandibular, que inactiva el virus, lo inactiva. Y en cuanto al virus del papiloma humano, pues ahora tenemos una suerte, y es que también se puede transmitir por la saliva, pero tenemos una suerte, es que existe la vacuna contra ese virus. Pero yo, cuando hablamos de vacuna, es que este tema es un tema que me gusta bastante, y cuando hablamos de vacuna, por ejemplo, sé que no se vacunan a niñas mayores de 14 años, bueno, hay muchísimas cepas que son las que se cogen para analizar el virus, no sé cuánto,
pues no sé cuántas Sí, sí. cepas pueden haber, puedes estar infectado unas cepas u otras, No. y lo que es la vacuna tan solo cubre a unas cepas, no cubre a las otras. Me imagino que serán a las de alto riesgo de cáncer, creo yo. También hablaremos de ello en un capítulo, porque creo que es un tema muy interesante extenso. porque además el virus luego veremos una imagen de él que he traído, el virus del papiloma humano, hay más de 100 serotipos, cuidado, y unos son más patógenos que otros, unos son capaces de producir mutaciones genéticas en las células y luego la posibilidad de que estas células se transformen en un cáncer, tanto en la boca como en cuando el hablamos cuello de del útero. mutaciones genéticas, pues estamos hablando como cuando afectan a las células madres, como ya hemos explicado en capítulos anteriores, que afectan a las células madres y que esas células madres son las que se van deteriorando hasta poder producir un cáncer, que nunca es en el momento, todo hay que decirlo, porque crea mucha alarma decir, estoy infectada de VPH, pero eso no quiere decir que usted tenga un cáncer, sino que lo puede desarrollar en unos años. Pero lo bueno de hoy en día es que hay estudios muy recientes, que son prácticamente nuevos, estrenados de hace un par de años, que pues llegan a una regularidad, descubren ese virus y lo combaten. Efectivamente. Antes no lo había. Esto es muy interesante. Yo quiero insistir en una cosa y quiero que veamos la maqueta que tengo aquí a mi derecha. Es muy importante porque no podemos alarmar a la gente. Eso es. Un beso puede transmitir virus, efectivamente, pero para que se transmita una enfermedad tienen que haber puertas abiertas. ¿Qué quiero decir con puertas abiertas? Pues que la mucosa de la boca, de la lengua, de los labios, de las encías no esté íntegra. Recordemos en esta maqueta que tengo a mi derecha que es como si viéramos al microscopio un trozo de mucosa oral. La superficie está formada por el epitelio. Vemos que ese epitelio está sobrepuesto al tejido conjuntivo y es como está formado por células epiteliales apiladas unas sobre otras, que forman como el cielo protector, la protección natural del medio interno real que está a partir de aquí, que es el tejido conjuntivo, que es el que tiene venitas, capilares, arterias, nervios. Bien, pues tiene que haber una solución de continuidad, una lesión de ese epitelio para que el virus penetre y pase al interior de esas células madres. Por lo tanto, si no hay epitelio, si el epitelio está afectado, una úlcera podría ser el tema, claro. Como hemos estado viendo ya en otros temas, una úlcera, pues un roce que podría haber provocado el roce de una arista de un diente o de una muela. Son esas cosas las que hacen que afecte el epitelio y que se quede al descubierto, digamos, pues todas esos capilares y esas venitas, y entonces a través de ese epitelio que está afectado cuela el virus. ¿Podríamos explicarlo así para que la gente nos entienda? Sí. A eso nosotros le llamamos técnicamente solución de continuidad. Es decir, cuando se rompe ese epitelio protector, entonces tanto las bacterias como los virus tienen más facilidad para llegar a las zonas más vulnerables, al interior. Pero si el epitelio está íntegro y la boca está sana, la boca del partener, del compañero, de la pareja, está sana, no tiene por qué haber transmisión. Ni transmite, y si en el caso de que transmita, nuestra propia boca tiene esas antibacterias, digamos, que combaten contra cualquier virus o contra cualquier enfermedad. Por lo tanto, incluso nos podríamos inmunizar de ella. Claro, la saliva tiene un 99% de agua, pero tiene otra serie de proteínas capaces de combatir bacterias y combatir virus. Tenemos nuestros propios antibióticos naturales, que también los nombramos un día aquí, recuerdo yo. Exacto. Sí. Bien, pues después de decir esto, yo creo que también sería interesante tocar un tema delicado, y es el de las relaciones orogenitales, si te parece. Exacto, si no te importa. Bien, simplemente apuntar, porque este es un tema que también merecería que habláramos de él largo. Las relaciones orogenitales son seguras si se mantienen ciertas precauciones. Por ejemplo, limpieza, absolutamente limpieza, tanto de la boca como de los genitales, y salud, tanto en la boca como en los genitales, que no hayan lesiones ni enfermedades que alteren ese epitelio protector, que no hayan soluciones de continuidad. Segundo, por parte del varón es importante la circuncisión
Este es un tema que habría que hablarlo casi lentamente. Nunca se ha tratado, nunca hemos hablado de que la circuncisión produce bueno, hay más, se podría decir, sanidad o higiene, sí. Hay más higiene, claro, cuando está hecha. Un varón circuncidado, pues en cuanto se mete en la ducha, limpia sus partes íntimas. Pero esto se puede compensar en el varón no circuncidado llevando una buena higiene, es decir, lavándose bien sus genitales y llevando una higiene perfecta. Y no hay ningún problema. Lo que pasa es que, fíjate, en África, en las zonas más castigadas por el SIDA, se recomienda la circuncisión en los varones porque es un medio de evitar la transmisión de sujeto a sujeto, pero las condiciones de higiene en ciertas zonas de África son mucho más deficientes que en nuestro medio. En nuestro medio tenemos que llevar, hoy se ducha todos los días, nos duchamos prácticamente todos, y luego pues unas condiciones de higiene. Y luego hay una tercera medida importante e interesante que tenemos que contemplar. Caricias sí, todas las que queramos, teniendo salud y limpieza, pero la precaución de no tragar nada, es decir, esto sí que debemos apuntarlo bien, relaciones orogenitales pero sin tragar fluidos. Eso es muy importante. Y yo creo que es un tema delicado, pero yo me veía en la obligación también. No, es un tema delicado, pero que vamos, que hay que tratarlo con naturalidad, que todo el mundo ya estamos, que lo que es en las relaciones sexuales cada día están mejor vistas, que tienen que estar bien vistas, que es una cosa súper natural, y si no las hubiesen, pues no tendríamos hijos, es decir, el mundo no seguiría avanzando, pero hay que tratarlas con naturalidad, y creo que son cosas que se tienen que aprender pues desde el ámbito familiar, incluso, que siempre pues como que cuesta más a los padres tratar este tema con los hijos, y pues si lo toman así con esa naturalidad y se explican desde casa, pues siempre están con mucha más facilidad, porque es importante que sus hijos crezcan y aprendan que las enfermedades se pueden transmitir mediante relaciones sexuales y que la higiene es muy importante para combatirlas. Pero yo, como conclusión, diría que el beso tiene muchísimos más beneficios que inconvenientes. Pero lógicamente es un modo de comunicación no verbal gratificante y enriquecedor, siempre, que deberíamos de besar más, pero eso sí, con bocas limpias y con una higiene perfecta, y acudiendo a las revisiones periódicas de nuestro dentista para ver si hay alguna patología que nosotros no hemos sabido detectar. Y luego otra cosa muy importante en cuanto al cepillado, recordarlo una vez más en esta maqueta que tengo en mi mano, ya aprovechar una vez más, decíamos que si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces, serán más sanos. En esta maqueta es importante recordar que no solamente tenemos que cepillar los dientes, sino también la lengua. La lengua es importante cepillarla, porque puede intervenir en un beso. No vamos a entrar en detalles, que cada cual le dé al beso íntimo, pues aporte un poco de su propia imaginación. Cuanto más azúcar, más dulce. Cada uno ya. Y ya con esto, pues que esa buena higiene, esa salud oral, pues va a hacer que la calidad de tus besos sea mucho mejor, y que tu aliento sea perfecto, y que repito una vez más, el beso es una experiencia enriquecedora Esta semana no hemos tenido imágenes para apoyo. Tenemos unas imágenes que podemos ver. Imágenes que podemos ver. Son bonitas. Pues vamos a ellas, porque van a ser bonitas. Sí, en una cara, repito, lo que nos llama la atención, que es pues la expresión. Tenemos que aprender a relajar los músculos de los ojos, los orbiculares, a relajar los músculos de los labios, el orbicular de los labios. Es una pena darle un beso a alguien y encontrarte con un muro, pues no, pues tenemos que aprender relajación para que el beso... Este es el beso familiar, ¿no? Hay intercambio de saliva también, pues sí, los niños se inmunizan a base de esto, es el beso de cariño entre dos hermanos, que además son gemelos. Y este ya es el beso íntimo, ¿no? Donde hay ese intercambio de fluido, desde luego enriquecedor en todos los aspectos, y además pues un buen sistema de autoinmunización.
con bocas limpias, perfectas. Si pasamos a... Esto es para ver la estructura de los labios desde el interior, como si fuera una mascarilla. Realmente lo que vemos aquí es una mascarilla de los músculos de los labios y de la cara visto desde dentro. Fijémonos la cantidad de músculos que van a parar a los labios, y lo que vemos ahí, esos bultitos, son glándulas salivales de los labios que están produciendo esa saliva. Vamos a ver una imagen de la secreción de la saliva. Ya hemos dicho pues, que en una boca limpia hay menos bacterias, y esas bacterias son aeróbicas y no patógenas. Pero vamos a ver en la siguiente imagen lo que yo te he dicho, las glándulas sebáceas. En la mucosa del labio tenemos esos puntitos de color blanquecino, no sé si se distinguen muy bien, que vistos al microscopio son así. Si lo viéramos en un corte, o la anterior, la otra imagen, hay una imagen interesante donde se ve. Este es el virus del papiloma humano, este virus capaz con su actividad y con la transmisión de su propio genoma al genoma de la célula madre, producir... Hay que decirlo, no es por alarmar a la gente, pero el virus del papiloma humano le vamos a prestar un capítulo porque se lo merece, ya lo hemos dicho. Lo haremos. Pero es la enfermedad del futuro, es decir, se ha descubierto una gran enfermedad que estaba patente, estaba latente, y que se puede combatir fácilmente. Claro, perfectamente. De aquí la importancia de que seamos cuidadosos en nuestras relaciones orogenitales, porque el virus del papiloma humano también se puede contagiar de una persona a otra a través de la relación orogenital. Por eso es importante todo lo que acabamos de decir. Es interesante lo que decía de las glándulas sebáceas, porque ellas, que están reguladas por hormonas, son las responsables de transmitir esa información hormonal de un miembro de la pareja al otro. Es curioso, son cosas que a lo mejor desconocemos, pero que son muy interesantes. Y bueno, Miriam, ha sido un placer. Pues yo quiero que con nuestra frase, con su frase se despida de los telespectadores, que hoy ha sido un tema interesantísimo y que nos han gustado seguramente a todos. Le dejamos esa frase a la gente que nos está viendo, desde sus casas. Pues sí, decir una vez más que si tienes una boca limpia, tus besos, y hoy más que nunca, serán más dulces. Muchas gracias. Pues sin más, nos despedimos, y ya saben que si quieren ser queridos, ser amados, tienen que tener una boca en equilibrio, porque eso es lo importante. Por lo tanto, acudan al dentista regularmente. Mucha higiene, cepillado y esas cosas que se deben hacer. Cuidadito en las relaciones sexuales, que ya lo hemos dicho, pero que amen y quieran y que se dejen querer. Así es que sin más, nosotros nos vamos y nos vemos en próximos capítulos. Hasta luego.